La tesis de la doctora Guevara Flores versa sobre la construcción social del Cocolistli en la epidemia de 1545 a 1548 y la investigación de Cruz Gómez versa sobre los indígenas en disputa, los sectales de Ochuc ante los proyectos religiosos e indigenistas. Ambas investigaciones son directa e indirectamente herederas de las líneas de investigación que fueron desarrolladas y promovidas por el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán a lo largo de varias décadas en distintos espacios institucionales, el último de los cuales fue Ciesas Golfo, sede fundada en Jalapa por Aguirre Beltrán al inicio de la década de 1980. En el campo de la antropología médica, Aguirre Beltrán apoyó hacia 1990 a la médica cirujana Marcelina García López, hablante del náhuatl de la Sierra de Zongolica y conocedora y partícipe de aquella cultura. La colaboración interdisciplinaria entre la medicina alópata y la antropología médica fue fructífera y permitió a Marcelina, apoyada por Aguirre Beltrán, investigar los conceptos náhuatl acerca del cuerpo humano, de la salud y la enfermedad, así como las relaciones que la salud y la enfermedad tienen con las dimensiones física y espiritual o sobrenatural para la cultura náhuatl. El doctor Aguirre Beltrán fue médico alópata, además de antropólogo y etnohistoriador. Aguirre Beltrán, quien nació en 1908 y falleció en 1996 a los 88 años de edad, no tuvo el privilegio de conocer a la doctora Sandra Elena Guevara Flores, quien aquí nos acompaña, autora de la mencionada investigación acerca de la epidemia de origen europeo que tuvo lugar a mediados del siglo XVI y que tuvo que ser interpretada desde la cosmovisión náhuatl, mejor dicho, reinterpretada, ¿verdad? Pero este trabajo de Guevara Flores se articula, de todos modos, con el legado académico e institucional que Aguirre Beltrán dejó para las generaciones futuras. Una de las metas de Aguirre Beltrán fue convertir a Ciesas Golfo en un centro de excelencia promotor de trabajos académicos de primer nivel. Ahora, el premio de la cátedra que lleva su nombre, otorgado a la doctora Sandra Elena Guevara Flores, nos muestra que efectivamente se ha conservado la línea de continuidad entre el pasado y el presente con miras al futuro. El compromiso de Ciesas como centro impulsor de las nuevas generaciones de académicos en las ciencias sociales sigue vigente y sigue dando frutos. Por otra parte, el trabajo del doctor Heriberto Cruz Gómez, quien también nos acompaña aquí, se inserta en otra de las líneas de investigación desarrolladas y promovidas por Aguirre Beltrán. Me refiero a los procesos sociales que tienen lugar en las por él llamadas regiones de refugio, donde, por cierto, no se refugian los indígenas, sino los caciques, al margen de la legalidad, bloqueando hasta donde les es posible la integración de los pueblos indígenas a la sociedad nacional. Los cacicazgos o procesos dominicales, es decir, de dominación, tal como los estudió Aguirre Beltrán, perpetuaban e imponían a los indígenas relaciones de vasallaje heredadas de la situación colonial y que de ninguna manera podían ser avaladas por el Estado mexicano. Los indígenas no aspiran a ser vasallos, sino ciudadanos. Era preciso romper las regiones de refugio para que tuviera lugar la ciudadanización de los indígenas y su integración y participación en la vida social y política de la nación. Quien está en contra de la integración de los pueblos indígenas a la sociedad nacional, entendida como sociedad civil, está en favor de su marginación, porque integración es lo contrario de la marginación. La integración es una demanda sentida y conquistada por los propios indígenas a lo largo de su proceso histórico. En ese sentido, el trabajo del doctor Heriberto Cruz Gómez, Indígenas en disputa, los celtales de Ochuc ante los proyectos religiosos e indigenistas, se inscribe directamente en una de las líneas de investigación que décadas atrás fueron promovidas por Aguirre Beltrán. En la concepción de Aguirre Beltrán, el Estado mexicano tiene la obligación de coadyuvar. La posición de Aguirre Beltrán era muy clara al respecto. La integración es un proceso histórico de los indígenas, no del Estado mexicano. El Estado coadyuva a ese proceso histórico. Entonces, en la concepción de Aguirre Beltrán, el Estado mexicano tiene la obligación de coadyuvar
al mencionado proceso de integración. ¿Y si el Estado no cumple? ¿Y si los proyectos y programas indigenistas oficiales fracasan o son saboteados? Se preguntaba el propio Aguirre Beltrán. Y la respuesta es la siguiente: los indígenas se integrarán de todos modos, porque la integración es un proceso histórico inexorable. Con motivo del levantamiento armado de indígenas que tuvo lugar en los Altos de Chiapas, alguien le dijo a Aguirre Beltrán: mire usted, su teoría de la integración ya fracasó. A sus más de 80 años de edad y con una benévola risa, no burlona sino benévola, Aguirre Beltrán contestó: ¿acaso el lema "nunca más un México sin nosotros" no es una exigencia de integración? La teoría de la integración no fracasó. Lo que pasa es que el Estado no cumplió con su deber de coadyuvar a la integración. En la década, vamos a hacer un poquito de historias atrás, en la década de 1960, la tesis doctoral de Ulrich Köhler, escrita en alemán, mostró las dificultades y en gran medida el fracaso del indigenismo oficial en los Altos de Chiapas, entre otras cosas porque los propios antropólogos que debían trabajar en el Centro Coordinador Indigenista y que debían estar comprometidos con el proyecto indigenista habían dejado de ser antropólogos para convertirse en buenos guías de turistas, según palabras sarcásticas de Ulrich Köhler. Aguirre Beltrán, profundamente comprometido con la verdad y la objetividad, nunca pretendió ocultar las dificultades o el fracaso, o quizá el boicot contra el indigenismo. Aguirre Beltrán no solo apoyó a Ulrich Köhler en su investigación, sino que además mandó a traducir su tesis al español y la publicó en la colección Set-INA en 1975. Es esta que está aquí. Entonces, esta es una crítica muy severa al indigenismo, a los fracasos del indigenismo en los Altos de Chiapas, pero Aguirre Beltrán fue el que promovió su publicación. Entonces, Aguirre Beltrán vivió lo suficiente para presenciar la agresión neoliberal contra el Estado mexicano y contra muchos otros estados del planeta. Le tocó ser testigo de cómo las expresiones Estado-Nación, Proyecto de Nación e indigenismo se volvieron casi obscenas. En su afán de ser políticamente correctos, es decir, de sumarse al proyecto global neoliberal, cantidad de antropólogos rechazaron la teoría de Aguirre Beltrán. La rechazaron por consigna, sin siquiera molestarse en conocerla y analizarla. Lo que hoy nos queda muy claro, o nos debiera quedar claro, es que si no hay Estado-Nación ni proyecto nacional, o solo un Estado fallido, no hay integración de ningún tipo. Nadie se integra a un proyecto que no existe. El tejido social se desintegra. Generaciones enteras de jóvenes indígenas y no indígenas, pobres o incluso de origen clasemediero, pero depauperizados, no encuentran sus lugares estructurales en la sociedad, porque para empezar esos lugares ya no existen. Las oportunidades de integración son nulas gracias al neoliberalismo. Si no hay Estado nacional, no habrá proyecto nacional al cual integrarse. Las empresas multinacionales, o mejor dicho, antinacionales, no son organizaciones para la caridad y la justicia social y no pueden reemplazar al Estado en sus funciones. La violencia y la destrucción del tejido social en todo el mundo se relaciona con la agresión neoliberal a todos los estados del planeta, especialmente a los del llamados tercer mundo. El doctor Manuel Valenzuela Arce, quien también aquí nos acompaña, nos dará una conferencia acerca de la violencia que sufren los jóvenes en el contexto global neoliberal, totalmente desamparados debido a las carencias de proyecto de desarrollo en el que ellos puedan encontrar nichos estructurales a los cuales integrarse. Nuevamente estoy utilizando la palabra integración. Y con esto termino y muchísimas gracias a todos. Gracias.